paz a vosotros. Bienvenidos nuevamente a Conecta con Dios, por parte de Heidi Moral. En ocasiones, nuestro estado de ánimo determina cómo percibimos las situaciones de nuestra vida y las decisiones que llegamos a tomar. Y cuando nos dejamos guiar por él para tomar las decisiones, podemos llegar a equivocarnos. ¿Cuántas veces no hemos llegado a escuchar la frase: el que se enoja, pierde? Pero en realidad no perdemos por el hecho de enojarnos, sino por dejarnos llevar por nuestro enojo. Ya que podemos llegar a actuar sin pensar, dejándonos llevar por este sentimiento. Dalai Lama decía que el éxito y el fracaso dependen de la sabiduría y de la inteligencia, y que estos nunca pueden funcionar apropiadamente bajo la influencia de la ira. Y es que si dejamos que la ira o el enojo sea nuestro consejero, comenzamos a dejar de escuchar la voz de la razón y comenzamos a actuar sin pensar, tal como le pasó al personaje del que hablaremos hoy. Él fue Moisés, y esta historia la podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo número 20. Y nos cuenta que tras derrotar al faraón y ahogar su ejército en el Mar Rojo, toda la congregación de Israel partió al desierto de Sin. Y después de haber caminado por el desierto durante un largo tiempo, el pueblo se agotó y el agua se terminó. Y al estar sedientos y desesperados por no haber bebido agua, el pueblo comenzó a murmurar diciendo: Moisés, ¿para qué nos hiciste venir a este desierto? ¿Acaso quieres que muramos aquí junto con nuestro ganado y nuestros hijos? Y después de todas estas quejas y molestias, Moisés y Aarón sabían que tenían que hacer algo. Se apartaron del pueblo y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, dándole gloria a Dios. Y estando orando y glorificando a Dios, se les apareció el Señor y les habló diciéndoles: Moisés, ve con tu hermano Aarón y habla a la peña frente a todo el pueblo, y ella te dará su agua. Y de esta manera quitarás la sed de todo el pueblo. Moisés, aún después de escuchar la voz de Dios, se encontraba muy molesto con el pueblo, pues desde que habían salido de Egipto no dejaban de quejarse amargamente, a pesar de que Dios se manifestaba con ellos en gran manera. Les envió una nube para que los protegiera y una columna de fuego para que los calentara durante el frío. Y sin importar esto, el pueblo siempre tenía alguna molestia. Se quejaban de que no tenían alimento, y cuando Dios les mandaba el alimento, se quejaban de que no les gustaba. Cuando Moisés se apartó de ellos para recibir las tablas de la ley, ellos se desesperaron, pues el tiempo que pasó Moisés con Dios se les hizo muy largo, tanto que ellos pensaron que Moisés ya no volvería. Y por esta causa atentaron contra Dios, creando dioses falsos, y los comenzaron a adorar. Y aunque Moisés, al ver esto, se molestó mucho, decidió interceder por ellos para que Dios tuviera misericordia. Esta situación se repetía constantemente. El pueblo se quejaba y Moisés les tenía paciencia. Le pedía a Dios que les diera aquello que ellos pedían. Y si era necesario, oraba por ellos, para que Dios tuviera misericordia por sus malas acciones. Esta situación llegó a tal punto que la molestia de Moisés fue tanta que no pudo olvidarse de ella. Y aunque acudió a Dios para pedirle su ayuda y saciar la sed que había en el pueblo, sabiendo que debían de tomar agua para poder seguir su camino, lo hizo enojado, cansado de que constantemente se quejaran y no demostraran su fe, ni aun viendo las maravillas que Dios hacía en su vida. Cuando se les presentaba una nueva prueba, dejaban de creer en Dios y se olvidaban de que para Él todo era posible. Y aunque Dios en esta ocasión no había dicho nada acerca del pueblo,
y simplemente le pidió que le hablara a la peña para poder obtener agua de ella y darle de beber al pueblo. Su molestia fue tanta y la traía acumulada de tanto tiempo que en el momento que debía hablarle a la piedra, se dejó llevar por su ira y habló al pueblo diciendo: «Escúchenme ahora, rebeldes, a pesar de sus quejas, haremos salir agua de esta peña para ustedes». Y estando enojado, levantó su mano y golpeó a la peña con su vara, descargando su ira contra ella. Y viendo que no salía agua, volvió a golpearla con enojo nuevamente. Y después de este segundo golpe, el agua brotó abundantemente de la peña. Dios le había dado una instrucción clara a Moisés, la cual en su enojo no cumplió. Y a pesar de esto, Dios le permitió que el agua brotara de la peña. Pero esta situación molestó en gran manera a Dios, pues Moisés no había hecho lo que él le había pedido y había descargado su ira con el pueblo, no haciendo la voluntad de Dios. Esto no solo causó que Dios reprendiera a Moisés, no dejándolo entrar a la tierra prometida por actuar de esta manera, sino que también lo utilizó como un ejemplo de lo que la ira puede llegar a causar en nosotros y las consecuencias que podemos llegar a tener por actuar desde nuestro enojo y no poniendo nuestra mente y nuestro corazón en la sabiduría, sino en nuestra molestia. Y es que no está mal enojarnos, ni molestarnos, ni siquiera estar en desacuerdo con algunas personas. Pero es importante y necesario que aprendamos cómo expresar las inconformidades de una manera pacífica, haciéndolo desde el principio y no permitiendo que tengamos un enojo acumulado, porque este se puede convertir en ira, y esta ira puede crecer más y más y puede causar que nuestro corazón se endurezca y que nuestra mente se nuble con todos esos pensamientos de enojo, y que nos lleve a que estos pensamientos se conviertan en acciones contra la persona con la cual tenemos esta molestia, o incluso que lleguemos a actuar en contra de personas que ni siquiera tienen que ver con la molestia que traemos, ya que a veces, estando enojados, nos dejamos cegar, tal como le pasó a Moisés. Dejándose llevar por su enojo, golpeó la roca 2 veces. La primera vez no salió agua de ella. Este fue un momento donde tuvo la oportunidad de reflexionar y reevaluar su enfoque de una manera más detenida acerca de lo que estaba haciendo y de lo que tenía que hacer realmente. La instrucción que Dios le había dado era específica, pero Moisés no se tomó un tiempo para pensar en esto y, siguiendo enojado, golpeó la roca nuevamente, causando consecuencias que se volvieron irreparables. Y así como le pasó a Moisés, nos puede pasar a nosotros. Él tuvo una segunda oportunidad para reevaluar su actitud y las acciones que estaba tomando, pero él no lo hizo y siguió actuando de esta manera. Dios también nos da esas oportunidades para poder reevaluar la situación que estamos viviendo en nuestra vida, así como se la dio a Moisés. Pero a veces, como él, estamos tan enojados que ni siquiera les prestamos atención a estas oportunidades y seguimos por este camino al cual nos ha llevado el enojo y actuamos de una manera que puede llegar a ser hasta inconsciente. Y cuando dejamos pasar el tiempo y el enojo, nos damos cuenta que pudimos haber manejado mejor esta situación o que hicimos algo de lo cual nos arrepentimos. Y siempre será bueno arrepentirnos, pero habrá ocasiones que aún y con nuestro arrepentimiento podemos arreglar algunas cosas. Por eso es importante que cuando estemos molestos, nos tomemos un tiempo antes de comenzar a hablar o a actuar desde nuestro enojo y no desde nuestro corazón, desde la razón. Y también es importante que desde el principio comencemos a expresar esas situaciones que no nos gustan o nos molestan, para que podamos solucionar estas situaciones desde el principio y no dejemos crecer nuestro enojo y comencemos a actuar de una mala manera. Y también
Debemos darnos cuenta contra quién es este enojo, para que no terminemos atacando a alguien que no tiene nada que ver con eso. Espero que esta semana, cada vez que te enojes, puedas recordar a Moisés y la manera como golpeó esa peña. Puedas darte cuenta si estás haciendo lo mismo o a punto de hacerlo, para que de esta manera te puedas tomar un momento en el que realmente medites y consideres esta situación que te molesta, para que puedas encontrar una mejor manera de explicar lo que no te gusta, o puedas encontrarle una solución a esta situación. Y que sepas que no es que el que se enoja pierde, sino el que actúa enojado y sin pensar en las consecuencias es el que realmente pierde. Espero que no dejes llevar las cosas tan lejos y puedas tomarte el tiempo de meditar en ellas antes de hablarlas. Que puedas buscar un modo de hacerlo de la mejor manera y que el Señor nos permita volvernos a encontrar pronto. Paz a vosotros.